El mono, segunda parte. Stephen King. ¡Suelta eso! Con una mueca dolorida, Pirey dejó caer el mono y por un instante de pesadilla, Hal pensó que era cosa hecha, que el golpe dispararía su mecanismo y los platillos comenzarían a entrechocar. «Papá, me has asustado». Lo siento, es que no quiero que juegues con este mono. Los otros se habían ido al cine, y él pensó que llegarían antes que ellos al motel, pero, sin percatarse de ello, se había quedado en la antigua casa más de la cuenta. Los viejos, odiosos recuerdos parecían evolucionar en el ámbito de un tiempo propio y eterno. Yesina, tu tío Jet se va a casar. Terry estaba sentada junto a Dennis, frente a la televisión, viendo los Beverly ricos. La abstraída concentración con que miraba la gastada cinta hablaba de una reciente toma de Valium. Dennis estaba leyendo una revista de rock que tenía en la tapa el emblema del Culture Club, y Pirey, sentado a la turca en la alfombra, había estado trasteando con el mono. «Total, si tampoco funciona», dijo el pequeño, lo cual explica que Dennis se lo dejara, pensó Hal, y enseguida sintió vergüenza de sí mismo y enojo. Aquella invencible hostilidad hacia Dennis que le embargaba con creciente frecuencia le hacía sentirse después envilecido y vulgar, además de impotente. No funciona, dijo. Es viejo, dámelo. Voy a tirarlo. Tendió la mano y Pirey se lo entregó con expresión turbada. Dennis le dijo a su madre: «Papá se está convirtiendo en un condenado esquizofrénico». Sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, con el mono en una mano sonriendo como si manifestara aprobación, Hal cruzó el cuarto y levantó a Dennis de la silla, agarrándole por el cuello de la camisa. Un crujido marcó el desgarrón de una costura. El sobresalto de Dennis tenía algo de cómico. Rock Wave, que estaba leyendo, cayó al suelo. «¡Oye!». «Ven conmigo», dijo Hal con expresión severa, en tanto arrastraba al chico hacia la habitación contigua. «¡Hal!», exclamó Terry casi con un grito. Pirey se limitó a mirar con ojos como platos. Empujó a Dennis al otro lado, luego cerró la puerta violentamente y con la misma violencia lanzó contra ella a Dennis. Al chico se le empezaba a ver asustado. «Esa lengua te está creando problemas», dijo Hal. «¡Suéltame! ¡Me has roto la camisa!». Hal volvió a lanzarlo contra la puerta. «Sí», dijo. «Te está causando verdaderos problemas. ¿Dónde has aprendido ese lenguaje? ¿Es en la escuela o en el fumadero?» Dennis se sonrojó, la cara afeada momentáneamente por el sentimiento de culpa. «No estaría en esa escuela de porquería si a ti no te hubieran dado la patada», estalló. Hal le arrojó de nuevo contra la puerta. «A mí no me dieron la patada. Me licenciaron, como sabes, y no necesito oír majaderías tuyas al respecto. ¿Tienes problemas? Bienvenido al mundo, Dennis, pero no me los cargues todos a mí. Comes a diario y llevas tapado el trasero. Tienes 12 años y con 12 años no necesito ninguna de tus majaderías». Puntuó las palabras tirando del chico hasta casi quedar nariz con nariz, para luego arrojarle nuevamente hacia la puerta. El daño era considerable, pero el miedo era mayor. Su padre no le había puesto una mano encima desde el traslado a Texas, y Dennis rompió a llorar de pronto, con los estridentes, sanos, explosivos sollozos de un muchacho de corta edad. «¡Anda, pégame!», le chilló a Hal el rostro convulso, enrojecido. «Pégame si quieres, ya sé el maldito odio que me tienes». «Yo no te odio, te quiero mucho, Dennis, pero soy tu padre y tienes que respetarme, así te lo haya de enseñar a porrazos». Como el chico tratara de desprenderse, Hal le atrajo hacia sí y le abrazó.
Dennis se resistió un momento y luego apoyó la cara en el pecho de Hal y se puso a llorar como agotado. Un llanto semejante no se lo había oído Hal a ninguno de sus dos hijos en muchos años. Dándose cuenta de que también él estaba exhausto, cerró los ojos. Terry se puso a aporrear el otro lado de la puerta. ¡Hal! ¡Basta ya! No sé qué le estás haciendo al chico, pero basta ya. No le estoy matando, repuso Hal. Déjanos, Terry. No pasa nada, mamá. La atajó Dennis, la voz amortiguada por el pecho de Hal y consciente, antes de que su madre se retirara, del perplejo silencio de ella. Hal volvió a mirar al chico. Siento haberte insultado, papá, dijo Dennis a regañadientes. Muy bien, acepto agradecido la disculpa. Y la semana que viene, Dennis, cuando volvamos a casa, dejaré pasar 2 o 3 días y luego registraré todos tus cajones. Si guardas ahí algo que no quieres que yo vea, conviene que te deshagas de ello. Sintiendo una nueva oleada de culpabilidad, Dennis bajó la vista y se limpió los mocos con el revés de la mano. ¿Puedo marcharme ya? Su tono volvió a ser huraño. Claro, respondió Hal y le soltó. Me lo tengo que llevar de acampada esta primavera, los dos solos, como hacíamos con tío Will. Tengo que acercarme a él, tengo que intentarlo. Se sentó en la cama del cuarto vacío y miró al mono. Nunca volverás a estar cerca de él, Hal, parecía decir su sonrisa. No cuentes con eso. He vuelto para hacerme cargo de la situación, como siempre supiste que terminaría por hacer un día. Apartó al mono y se cubrió los ojos con la mano. Aquella noche, en el cuarto de baño, mientras se cepillaba los dientes, Hal pensó: estaba en la misma caja. ¿Cómo podía estar en la misma caja? El cepillo le lastimó la encía e hizo una mueca de dolor. Tenía 4 años y Bill 6 cuando vio al mono por primera vez. Su desaparecido padre había comprado una casa en Hartford, que era de plena propiedad de la familia cuando él murió o se cayó por un agujero a mitad del planeta o le ocurrió lo que le ocurriera. Su madre trabajaba de secretaria en la Holmes Aircraft, una fábrica de helicópteros situadas en las afueras en Westville, y una serie de niñeras se sucedieron en el cuidado de los pequeños, con la diferencia de que para entonces ya solo tenían que ocuparse de Hal durante la jornada. Bill estaba en el primer curso en la escuela de los mayores. Ninguna de las niñeras duró mucho. O se quedaban embarazadas y se casaban con el novio, o se iban a trabajar a la Holmes, o la señora Shelburne descubría que habían tocado el jerez de la cocina o la botella de coñac que guardaba en el aparador para las grandes ocasiones. En su mayor parte eran chicas tontas que, al parecer, solo querían comer y dormir. Ninguna quería leerle cosas a Hal como hacía su madre a menudo. Su niñera de aquel largo invierno fue una chica negra, enorme y salamera, que se llamaba Beulah. Beulah le trataba con mucho mimo cuando su madre estaba en la casa, y en ocasiones, cuando no estaba, le tiraba pellizcos. Con todo, Hal le tenía cierto aprecio a Beulah, la cual le leía a veces truculentos relatos de sus revistas del corazón o de casos policíacos. La muerte vino de la pelirroja voluptuosa, entonaba Beulah en tono lúgubre en el letárgico silencio diurno del salón antes de meterse en la boca otro bombón de cacahuate y mientras Hal, estudiando con expresión seria las borrosas fotos del reportaje, se tomaba su leche malteada. Ese aprecio hizo que lo que ocurrió le afectara más. Encontró el mono un día de marzo, nublado y frío. La escarcha goteaba a ratos detrás de las ventanas,
y Beulah se había quedado dormida en el canapé con un ejemplar de My Story abierto sobre su busto admirable. Hal se deslizó hasta el desván para curiosear en las cosas de su padre. El desván se extendía a todo lo largo de la fachada izquierda de la casa en el primer piso, ocupando una superficie que nunca llegó a construirse. Se accedía a él por una puertecilla no mucho mayor que una gatera desde el cuarto de los niños, por el lado de la cama de Bill. A ambos les gustaba entrar ahí, por más que en invierno el lugar fuera frío y en verano se sudara copiosamente. Largo, estrecho y en cierta forma acogedor, estaba lleno de fascinadores cachivaches. Por más cosas que mirara uno, nunca terminaba de verlas todas. Él y Bill habían pasado ahí tardes de sábado enteras, sin apenas cambiar palabra, sacando objetos de las cajas, examinándolos, dándoles vueltas y más vueltas en las manos para percatarse de su singularidad, y devolviéndolos luego a la caja. Hal se preguntó si no sería que en aquellos tiempos él y Bill trataban, en la medida de sus posibilidades, de establecer una especie de contacto con su padre desaparecido. Había sido marino mercante con título de piloto, y en el desván se guardaban rimeros de cartas de navegación, algunas con pulcros círculos, el centro de estos perforado por la aguja de la pata del compás. Había 20 tomos de una colección titulada Guía Barron de Navegación y un par de prismáticos de lentes muy raras que le hacían sentirse a uno como mareado y con fiebre si miraba por ellos demasiado tiempo, y artículos turísticos de una decena de puertos de escala, una muñeca hawaiana de caucho, un bombín de cartón con una cinta rota que decía: «Tú pesca una chica y yo pescaré una trompa», una esfera de cristal con una diminuta torre Eiffel dentro. Había sobres con sellos y monedas de otros países cuidadosamente agrupados en su interior. Había muestras de rocas de la isla hawaiana de Maui, de un negro vidrioso, pesadas y en cierto modo siniestras, y discos raros en lenguas extranjeras. Aquel día, mientras la escarcha goteaba hipnótica desde el tejado muy cerca de su cabeza, Hal se abrió paso hasta el mismo fondo del desván, apartó una caja y vio otra detrás, por cuyo borde asomaban un par de ojos color avellana. Retrocedió unos pasos, el corazón batiéndole en el pecho sobresaltado, como si hubiera descubierto un pigmeo asesino. Luego, viendo su inmovilidad y el vidrioso lustre de los ojos, comprendió que debía tratarse de un juguete. Adelantándose de nuevo, lo sacó cautelosamente de la caja. Le sonrió a la amarillenta luz, con su sonrisa dentada y sin edad, los platillos en las manos y separados. Entusiasmado, Hal le dio vueltas por uno de los lados, palpando su piel vellosa y crujiente. Le agradaba mucho su sonrisa rara, y sin embargo, no hubo nada más. Una casi visceral sensación de asco que llegó y pasó inmediatamente antes de cobrar conciencia de ella. Quizá fue así, pero había que guardarse de dar demasiado crédito a recuerdos tan viejos como aquel. Los viejos recuerdos mienten a veces, y sin embargo, ¿no había captado esa misma expresión en el rostro de Pirey en la buhardilla de la antigua casa? Al ver la llave que tenía inserta en la espalda sobre la cintura, le dio vuelta. Giraba con demasiada facilidad, sin chasquidos de resortes, o sea que estaba roto. ¿Roto? Sí, pero de todas formas estupendo. Se lo llevó para jugar con él. ¿Qué tienes ahí, Hal?, le preguntó Beulah, despertando de su cabezada. Nada, repuso él. Una cosa que he encontrado. Lo puso en la repisa de su lado del cuarto, de pie encima de unos libros de colorear. Sonreía, perdida la mirada en el vacío, con los platillos preparados. Estaba roto, pero aún así sonreía. Aquella noche, Hal se despertó de un sueño inquieto,
Sintió llena la vejiga y se levantó para ir al baño del pasillo. Bill era, al otro lado del cuarto, un revoltijo de montón de cobertores. Hal regresó a la habitación y estaba casi dormido otra vez, cuando de improviso el mono empezó a entrechocar sus platillos en la oscuridad. Se despertó por completo, como si le hubieran golpeado la cara con una toalla empapada de agua fría. El corazón, por la sorpresa, le dio un terrible salto en el pecho, y de su garganta escapó un chillido minúsculo, como de un ratón. Se quedó mirando al mono con ojos como platos, trémulos los labios. Su cuerpo oscilaba y se encorvaba en la repisa. Sus labios se abrían, se cerraban, se plegaban, se desplegaban, con una alegría horrible, enseñando unos dientes enormes, carnívoros. ¡Para!, gimió Hal. Su hermano se dio vuelta en la cama y emitió un solo ruidoso ronquido. Por lo demás, todo estaba en silencio, exceptuando el mono. Los platillos batían y entrechocaban estridentes sin cesar. Iba a despertar a los muertos. Hal avanzó hacia él con ánimo de detenerlo como fuera, quizá metiéndole la mano entre los platillos hasta que se le acabara la cuerda, cuando se inmovilizó por sí mismo. A un último... Los platillos se separaron lentamente y quedaron en su posición habitual. El metal relucía en la penumbra. Los dientes del mono, sucios, amarillentos, sostenían la sonrisa. La casa quedó de nuevo en silencio. Su madre volteó en la cama y reprodujo el ronquido único de Bill. Hal se acostó, se tapó con los cobertores y con el corazón latiéndole muy deprisa, pensó: «Mañana lo devolveré al camarachón. No lo quiero». Pero al día siguiente olvidó por completo el propósito de devolverlo porque su madre no fue al trabajo. Beulah había muerto. Su madre no les quiso decir con exactitud de qué. Un accidente, un terrible accidente, fue cuanto pudieron sacarlo. Pero aquella tarde, de vuelta de la escuela, Bill compró un periódico, le quitó la página 4 y se la subió al dormitorio escondida bajo la camisa. Y mientras su madre preparaba la cena en la cocina, le leyó el artículo a su hermano entrecortadamente, por mucho que Hal había visto ya los titulares. Tiroteo doméstico. 2 víctimas, Beulah McCaffery, de 19 años de edad, y Sally Tremont, de 20, resultaron muertas a tiros por el amigo de la primera, Leonard White, de 25 años, a consecuencia de una discusión acerca de quién debía ir a recoger un encargo de comida china. La señorita Tremont expiró en el Hartford Receiving. Beulah McCaffery había fallecido en el lugar de los hechos. Era como si Beulah hubiera desaparecido en una de sus revistas policíacas, pensó Hal Shelburne, entremecido por un escalofrío que, habiéndole recorrido la espalda, se le enroscó en el corazón. Y entonces cayó en la cuenta de que los disparos se habían producido en el mismo momento en que el mono... «Hal», sonó la voz de Terry adormilada. «¿Vienes a la cama?» Escupió el dentífrico en el lavabo y se enjuagó la boca. «Voy», dijo. Un rato antes había guardado al mono en su maleta, bajo llave. Volvían a Texas dentro de 2 o 3 fechas en avión, pero antes se desharía del maldito mico para siempre. Encontraría la manera. «Esta tarde estuviste muy duro con Dennis», le dijo Terry en la oscuridad. «Hace una buena temporada, creo yo, que Dennis viene necesitando que alguien sea duro con él. El chico está dando bandazos y no quiero que se pierda».
Pero desde el punto de vista psicológico, pegarle no es una forma muy efectiva. Terry, por el amor de Dios, no le pegué. De imponer la autoridad paterna. Déjame de esas majaderías de psicoterapias y grupos de encuentro, protestó enojado. Ya veo que no quieres hablar de esto, dijo ella en tono frío. Y también le mandé sacar de casa lo que fuma. ¿Eso hiciste? La voz de su mujer expresaba ahora aprensión. ¿Y cómo lo tomó? ¿Qué dijo? Vamos, Terry, ¿qué quieres que dijera? ¿Queda usted despedido? Hal, ¿qué te pasa? Tú no eres así. ¿Anda algo mal? No, nada. Y pensó en el mono encerrado en su maleta. ¿Lo oiría si empezaba a tocar los platillos? Desde luego, en sordina, pero lo oiría, tocando a muerto por alguien como había hecho con Beulah, con Johnny McCabe, con Daisy, la perra de tío Will. ¿Serás tú, Hal? Es que he pasado mucha tensión. Espero que no sea más que eso, porque así no me gustas. No, replicó, y las palabras se le escaparon sin que tan siquiera sintiese la necesidad de contenerlas. Pues nada, sacúdete un Valium y todo arreglado. La oyó tomar aire y expulsarlo en una estremecida expiración. Y entonces Terry se echó a llorar. Hubiera podido consolarla, quizá, pero le pareció que no podría consolar a nadie. Solo había terror en él, demasiado terror. Las cosas mejorarían cuando desapareciera el mono, cuando desapareciera para siempre. Dios mío, te lo ruego. Permaneció despierto largo tiempo, hasta que el amanecer empezó a pintar de gris la noche, pero entretanto creyó haber dado con la solución. Fue Bill quien encontró el mono la segunda vez. Sucedió cosa de un año después de que Beulah McCaffery hubiera fallecido en el lugar de los hechos. Corría el verano. Hal acababa de dejar el parvulario. Regresaba de sus juegos cuando su madre voceó con fingido acento del sur. «Lávese usted las manos, señor. Está usted sucio como un cerdo». Estaba en el porche tomando té helado y leyendo un libro. Disfrutaba de sus vacaciones 15 días. Hal se lavó simbólicamente las manos con agua fría y dejó manchas de mugre en la toalla. «¿Dónde está Bill?» «Arriba. Le dices que ordene su lado del cuarto. Está hecho una leonera». Como le gustaba ser portador de malas noticias en tales ocasiones, subió a la carrera. Encontró a Bill sentado en el suelo. La puertecilla del desván estaba entornada. Tenía el mono en las manos. «Está roto», le dijo al punto, aunque apenas recordaba ya lo de aquella noche en que, volviendo él del baño, el mono se había puesto a tocar inesperadamente los platillos, sentía aprensión. Cosa de una semana después de ese suceso, había tenido una pesadilla en la que intervenían Beulah y el mono. No conseguía precisar de qué forma, que le hizo despertar gritando con la idea de que el suave peso que sentía en el pecho era el del muñeco, y de que si abría los ojos le vería sonriéndole en la cara. Pero claro, aquel peso era el de la almohada, a la que se abrazaba estremecido de pánico. Su madre llegó para confortarle con un vaso de agua y 2 aspirinas infantiles, tiza con sabor a naranja, esos Valiums de los malos ratos de la niñez. Su madre atribuyó la pesadilla a la muerte de Beulah, y a eso se debía, pero no en la forma en que ella lo imaginaba. Y aunque ese verano apenas se acordaba ya de todo aquello, el mono seguía asustándole, en particular los platillos y los dientes. «Ya lo sé», repuso Bill, y echó el juguete a un lado. «Es una birria». El mono aterrizó en la cama de Bill, donde se quedó boca arriba mirando al techo con los platillos preparados.
¿Quieres bajar a la tienda de Terry a comprar unos pirulíes? Ya me he gastado el dinero de la semana. Además, mamá dice que tienes que ordenar tu lado del cuarto. Eso lo puedo hacer más tarde, repuso Bill. Y si quieres te presto 5 centavos. Aunque a veces le hacía rabiar mucho y en ocasiones le daba un pisotón o un puñetazo sin motivo alguno, Bill, por lo demás, no era un mal hermano. Sí que quiero, repuso Hal agradecido. Pero antes volveré a guardar el mono en el desván, ¿de acuerdo? No. Bill se puso en pie. Ha de ser ya. Hal obedeció. Su hermano era de humor tornadizo, y si se entretenía en guardar el mono, podía quedarse sin la golosina. Bajaron juntos a la tienda de Terry y compraron los pirulíes que además no fueron de los ordinarios, sino de arándanos tan difícil de encontrar. Y de ahí siguieron hacia el patio del colegio donde unos chicos estaban organizando un partido de béisbol. Aunque demasiado pequeño para jugar, Hal se quedó de espectador, fuera de banda, chupando su pirulí de arándano y haciendo lo que los mayores llamaban carreras chinas, que era imitar fuera del terreno de juego las del bateador. Cuando volvieron a casa, a punto ya de anochecer, su madre le dio de azotes por haber ensuciado la toalla de las manos y a Bill también por no haber puesto en orden su lado del cuarto. Y después de la cena hubo un rato de televisión, y con todo eso Hal se olvidó por completo del mono, que vaya a saber uno cómo, apareció en la repisa de Bill, junto a su foto de Bill Boyd, con la firma del propio jugador, y ahí se quedó por espacio de casi 2 años. Al alcanzar Hal sus 7 años de edad, su madre, considerando que las niñeras eran ya un derroche, se despedía todas las mañanas con un «Bill, cuida bien de tu hermano». Pero cierto día Bill tuvo que quedarse en la escuela después de las clases y Hal volvió solo a casa, deteniéndose en todos los cruces hasta asegurarse totalmente de que no venía tráfico en ninguna dirección, y luego atravesando a toda velocidad con la cabeza hundida entre los hombros como un soldado de infantería cruzando tierra de nadie. Abrió con la llave que había debajo del felpudo e inmediatamente se fue al refrigerador en busca de un vaso de leche. Sacó la botella y cuando ya la tenía sujeta en la mano, se le escapó entre los dedos, cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Se oyó arriba en el dormitorio. «Hola, Hal. Bienvenido a casa. Y por cierto, Hal, ¿vas a ser tú? ¿Serás tú esta vez? ¿Será a ti a quien encuentren muerto en el lugar de los hechos?» Se quedó ahí en pie, petrificado, mirando los vidrios rotos y el charco de leche, invadido por un terror al que no sabía dar nombre ni comprender. Un terror que estaba ahí, sin más, como resumándole por los poros. Se volvió y echó a correr escaleras arriba. El mono estaba en la repisa de Bill y parecía mirarle fijamente. Había derribado la foto de Billy Boyd, que estaba boca abajo en la cama de su hermano, y el mono se balanceaba y sonreía y entrechocaba sus platillos. Hal se le acercó despacio, sin deseos de hacerlo, pero sin poder impedirlo. Los platillos se separaban, entrechocaban violentamente y volvían a separarse. Cuando estuvo más cerca, alcanzó a oír el mecanismo que giraba en las entrañas del mono. De improviso, lanzando un grito de horror y de asco, lo barrió de la repisa de un manotazo como pudiera haber hecho con un insecto. Fue a caer sobre la almohada de Bill, y de ahí saltó al suelo, donde se quedó tumbado panza arriba tocando los platillos, flexionando los labios y cerrándolos, en una mancha de sol de finales de abril. Hal le dio una patada con toda su alma, y el grito que se le escapó esta vez fue de furia. ¡Ah! El mono cruzó el suelo, rebotó en la pared y se inmovilizó. Hal se quedó observándolo, crispados los puños y con el corazón trepidante. El mono le miró con descaro, animado un ojo por un rayo del sol. Parecía decirle: «Patéame cuanto quieras,
No soy más que un muñeco de cuerda, con algunos resortes y ruedecillas. Patéame cuanto te venga en gana. No soy un ser vivo. ¿Y quién va a morir? En la fábrica de helicópteros ha habido una explosión. ¿Qué es eso que vuela en el aire como una condenada pelota de jugar a las bochas, pero con ojos en los agujeros de meter los dedos? Es la cabeza de tu madre, Hal. Atiza, menudo viaje se está pegando la cabeza de tu madre. Y si no, ahí tienes el cruce de Boog Street. Atento, socio. El coche venía demasiado deprisa. El conductor borracho. Un vil menos en el mundo. ¿Oíste el rechinar de los frenos cuando las ruedas le pisaron el cráneo y los sesos se le salieron por las orejas? ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? A mí no me preguntes. No lo sé. No puedo saberlo. Lo único que sé es tocar estos platillos. Pero ¿quién ha muerto en el lugar de los hechos, Hal? ¿Tu madre? ¿Tu hermano? ¿O has muerto tú, Hal? ¿Has muerto tú? Se lanzó sobre el mono con intención de romperlo, de machacarlo, de saltar sobre él hasta que sus ruedas y sus muelles volaran por los aires y sus horribles ojos de cristal rodaran por el suelo. Mas cuando ya iba a caer sobre él, sus platillos se entrechocaron en un último levísimo. Conforme uno de sus resortes alcanzaba el final de alguna invisible rueda dentada, y le pareció que una aguja de hielo le penetraba en las paredes del corazón y se lo empalaba, silenciando su furia y dejándole una vez más enfermo de miedo. Era como si el mono lo supiese. ¡Qué jubilosa se veía su ancha sonrisa! Lo tomó por un brazo, formando una pinza con índice y pulgar, la boca arqueada por la repugnancia, como si fuese un cadáver lo que tocaba. Encontró caliente, febril el contacto de su falsa piel raída. Abierta la puertecita que daba al desván, encendió la bombilla. El mono persistía en su sonrisa mientras él se deslizaba hacia el fondo del trastero, salvando las cajas apiladas, los libros de navegación, los álbumes de fotos con su olor a rancios productos químicos, los artículos de recuerdos y las prendas desechadas, y pensó: como se ponga ahora a tocar otra vez los platillos y a moverse en la mano, gritaré. Y si grito, no se contentará con la sonrisa, se echará a reír, se reirá de mí, y yo me volveré loco, y me encontrarán aquí dentro, babeando, riendo como un idiota. Me habré vuelto loco. Oh, Dios mío, Jesús mío, no lo permitas, no permitas que me vuelva loco. Alcanzó el fondo del trastero, apartó 2 cajas, una de las cuales se volcó y metió al mono en la suya, en la que estaba en el rincón más alejado. Y ahí se quedó el muñeco, reclinado, tan ricamente como si por fin llegara a casa, con los platillos preparados y la sonrisa, su sonrisa simiesca, siempre en los labios, como dando a entender que Hal seguía pareciéndole chistoso. Y él deshizo el camino sudando y al mismo tiempo aterido entre el fuego y el hielo, en espera de que los platillos comenzaran a sonar, momento en el que el mono saltaría de su caja y correría hacia él como un escarabajo, su mecanismo ronroneando, los platillos entrechocando desenfrenadamente y no ocurrió nada de todo eso. Apagó la luz. Cerró de golpe la puertecilla del trastero y se reclinó en el batiente, jadeando. Cuando por fin empezó a sentirse algo mejor, bajó a la cocina, las piernas como si fueran de goma, buscó una bolsa vacía y se puso a recoger minuciosamente los pedazos y las astillas de la botella rota, preguntándose si iría a cortarse, si iría a morir desangrado, si sería eso lo que anunciaban los platillos con su estrépito. Pero tampoco aquello ocurrió.
Se hizo con una toalla, enjugó la leche tan bien como supo y por último se sentó a esperar la llegada de su madre y de su hermano. Su madre llegó primero. ¿Dónde está Bill?, preguntó, en voz baja, átona. Seguro ya de que Bill había muerto en algún lugar de los hechos, Hal se puso a contarle lo de la reunión del equipo del colegio, sabiendo que aún con una reunión muy larga, Bill tendría que estar en casa hacía ya media hora. Su madre le miró con expresión de curiosidad y ya empezaba a preguntarle qué le sucedía cuando se abrió la puerta y entró Bill. Solo que el que entró no era el Bill de siempre. Era un Bill espectral, pálido y mudo. —¿Qué ha pasado? —exclamó la señora Shelburne. —¿Qué ha pasado? ¡Bill! Su hermano rompió a llorar y entre sus lágrimas se enteraron de lo ocurrido. —Un coche —dijo. Él y su amigo Charlie Silverman volvían juntos de la reunión cuando un coche dobló demasiado deprisa la esquina de Brook Street y Charlie se quedó inmóvil en mitad del cruce, aunque él le había tirado de la mano y entonces el coche... En eso estalló en estridentes, histéricos sollozos, y su madre le atrajo hacia sí y le meció en los brazos. Y Hal, volviéndose hacia el porche, vio que afuera había 2 policías. El coche de patrulla en que había traído a Bill estaba aún frente a la casa. Y entonces también él echó a llorar, solo que sus lágrimas las causaba el alivio. Después de eso, fue Bill quien tuvo pesadillas. Pesadillas en las que veía morir a Charlie Silverman una y otra vez, perdiendo sus botas vaqueras al saltar sobre el capó del herrumbroso Hudson Hornet que conducía el borracho. La cabeza de Charlie Silverman en el parabrisas del Hudson se había encontrado con un choque explosivo. Una y otro se hicieron pedazos. El conductor borracho, que tenía una tienda de caramelos en Milford, sufrió un ataque al corazón poco después de que le ingresaran en prisión preventiva. Tal vez se lo produjo el ver las manchas secas de los sesos de Charlie Silverman le habían dejado en los pantalones. Y su abogado obtuvo no poco éxito en el juicio con su argumento de que este hombre ha tenido ya bastante castigo. Al borracho le condenaron a 60 días de cárcel, que no hubo de cumplir, y se le suspendió por 5 años el permiso de conducir vehículos de motor en el estado de Connecticut. El mismo tiempo, más o menos, que le duraron a Bill Shelburne las pesadillas. El mono volvía a estar escondido en el desván. Bill no llegó a darse cuenta de que había desaparecido de su repisa, o si lo hizo, nunca habló de ello. Hal se sintió a salvo por un tiempo. Incluso empezó a olvidar la existencia del mono, o a creer que solo había sido un mal sueño. Pero al volver a casa a la salida de la escuela, la tarde en que murió su madre, volvió a encontrárselo en la repisa de su lado del cuarto, con los platillos preparados, sonriéndole. Se acercó a él lentamente, como si no fuera él quien lo hiciese, como si al ver al mono su propio cuerpo se hubiera convertido en un muñeco de cuerda. Vio avanzar su mano y bajarlo de la repisa. Sintió el crujido de la vellosa piel, pero fue una sensación amortiguada, un simple estrujar, como si le hubieran anestesiado con una inyección de novocaína. Oía su respiración rápida y seca, como el soplar del viento entre la paja. Le dio la vuelta y asió la llave. Y años después habría de pensar que aquella fascinación hipnótica era como la del hombre que, habiéndose aplicado a un ojo el cañón de un revólver, de cuyas 6 cámaras solo una está cargada, aprieta el gatillo. No, no lo hagas. Que sea él quien dispare. No lo toques. Hizo girar la llave.
y en el silencio oyó los leves, perfectos chasquidos de la cuerda en su contracción. Cuando soltó la llave, el mono empezó a entrechocar los platillos y sintió las flexiones y las sacudidas de su cuerpo. Sacudida, flexión, como si estuviera vivo, retorciéndosele en la mano como una especie de asqueroso pigmeo, porque en verdad estaba vivo, y las vibraciones que percibía bajo la raída piel parda no eran las de un engranaje, sino los latidos de un corazón. Hal soltó un gemido. Dejó caer el mono, las uñas hincadas bajo los ojos, las palmas comprimiéndole la boca. Tropezó entonces con algo y estuvo a punto de perder el equilibrio, con lo cual hubiera caído casi junto al mono, de forma que habrían quedado mirándose, sus vidriosos ojos color de avellana clavados en los de él, azules, desorbitados. Corrió hacia la puerta, la traspasó de espaldas, la cerró de golpe y se reclinó en la madera. Luego, de improviso, se precipitó al baño y vomitó. La noticia la trajo la señora Stuckey, de la fábrica de helicópteros, que también les hizo compañía aquellas 2 primeras interminables noches, en espera de que tía Ida llegase de Maine. Su madre había muerto de una embolia en mitad de la tarde, cuando se encontraba frente al distribuidor de agua, con una taza en la mano. Se vino abajo como si le hubieran pegado un tiro, con la taza de papel parafinado todavía en la mano. Con la otra se había agarrado al botellón de agua mineral con tal fuerza que lo arrastró en su caída. El recipiente se destrozó. Pero el médico de la empresa, que llegó a la carrera, dijo más tarde que en su opinión la señora Shelburne dejó de existir antes de que el agua le empapara el vestido, le calara la ropa interior, le mojara la carne. Aunque eso no se lo dijeron a los niños, Hal lo supo de todas formas. Lo soñó una y otra vez en las largas noches que sucedieron a la muerte de su madre. ¿Todavía te cuesta dormir, hermanito?, le preguntó Bill, y Hal pensó que su hermano atribuía sus vueltas en la cama, sus pesadillas, a la muerte de su madre tan repentina, y así era, pero solo en parte. También estaba el remordimiento, la certeza, la terrible certeza de que la había matado él aquella soleada tarde, después de la escuela, al darle cuerda al mono. Si te gusta mi trabajo, no te olvides de darle like y suscribirte. Pásate por mi canal y revisa los otros videos que tengo disponibles para ti. No olvides buscar más obras del asombroso trabajo del autor Stephen King. Procura leer su obra de La niebla, que es de donde ha sido extraído este grandioso cuento. Espera muy pronto por la tercera y última entrega de El mono. Gracias por escuchar. Sigue al conejo blanco.